EBG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.ebg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Hola, muy buenas tardes, estimados amigos, amigas del Norte, Centro y Sudamérica. Saludos a todos los que ya están en la sala, ¿sí? Hoy vamos a comenzar nuestro segundo encuentro de este curso introductorio sobre mediación y gestión de conflictos en el ámbito familiar. Bien, una breve introducción enfatizando el tema de esto del uso de la plataforma. Si bien ya lo hemos visto en el video, cortito, les vuelvo a explicar para quienes recién están ingresando, ¿sí? Son 3 pasos básicamente los que se tienen que realizar para ingresar a la plataforma. Primero, entrar a la página web www.ebg.es. Luego 2, hacer clic en el área de alumnos, donde está la flecha, y 3, hacer clic en el curso de mediación. Bueno, ahí entramos en nuestra plataforma personal, nuestra área privada, y hacemos clic en la opción del menú que tenemos en el lado derecho para poder ver las clases sincrónicas, ¿sí? Las clases en tiempo real. Tenemos otras opciones para que puedan ver las clases grabadas o acceso a la biblioteca virtual. Para cualquier consulta en el ámbito técnico, diríjanse a estos correos electrónicos info@ebg.es y alumnos@ebg.es. También tienen este WhatsApp 593-99-254-1302. Y para cualquier consulta sobre el tema de mediación, profundizar, realizar un comentario, un debate sobre los temas que estamos avanzando, tienen a disposición mi correo electrónico gonzalo@ebg.es y mi WhatsApp 591-65-259-258. Quiero agradecer a todas las personas que han escrito al correo electrónico, la mayoría de ellas preguntando temas técnicos, pero también haya habido algunas consultas sobre la mediación. Bien. Bueno, recapitulando, haciendo un resumen de lo que hemos avanzado, ayer en la clase 1 hemos avanzado aproximaciones conceptuales a la mediación, y este encuentro, esta clase 2, vamos a llevar temas que aborda la mediación, ¿sí? Vamos a ver qué temas encara la mediación en sus diferentes especialidades y qué tipo de conflictos aborda la mediación familiar. Para mañana estaremos ya avanzando ventajas de la mediación y técnicas
que se tiene para la mediación, la clase 4 analizando el conflicto, preguntas en el proceso de mediación y finalizamos todo el día viernes con fases de la mediación. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Gonzalo Fernández, su servidor, amigo y colega en estos temas de la mediación. Haciendo un resumen, decíamos el pensamiento de Jorge Bolaño. La paz es el éxito en la gestión de conflictos. ¿Sí? Veíamos que la cultura de paz es el paradigma en el cual se inscribe la mediación como método de resolución pacífica de conflictos. ¿Sí? La mediación en tanto gestión operativa, ¿sí? va a tener el manejo de técnicas, y en cuanto a actitud, el cómo se la va a llevar con un sentido muy sensible de humanidad y de equidad para construir relaciones que puedan restablecerse después de conflicto. Habíamos visto algunas características del conflicto, qué es el conflicto, tipología del conflicto, y algo muy importante es diferenciar lo que es la escalada del conflicto y la desescalada. La escalada del conflicto es más probable que se incremente cuando otra persona se involucra en la disputa y se pone de un lado. ¿Sí? Cuando hay una parcialización. Cuando uno de los implicados se siente amenazado por el otro. Cuando se da un incremento de las manifestaciones de cólera, miedo y frustración. Cuando hay falta de habilidades para construir relaciones físicas, cercanía. Cuando no hay interés en la relación, historia de conflictos negativos e improductivos. ¿Sí? Diríamos que si vemos desde el enfoque de la inteligencia emocional, diríamos que es el déficit en cuanto a esa gestión de emociones. ¿Sí? ¿Y qué es la desescalada del conflicto? Un conflicto puede decrecer cuando las emociones de miedo y frustración son expresadas más que dejarse llevar por ellas. ¿Sí? No es que se las evite, no es que se las cohíbe, no, se las expresa, pero al mismo tiempo las regula. ¿Sí? No se desemboca para que lleven a un conflicto mayor, sino para que generemos un espacio de reconocimiento mutuo. Las amenazas son reducidas o eliminadas. Ya entramos en un ambiente franco de diálogo sincero, de diálogo abierto, donde ya no estamos bajo ningún tipo de condicionamiento, chantaje o amenaza. La gente implicada coopera para resolver. Esa es una de las claves que se trabajan. ¿Sí? Que ambos sean colaborativos para la resolución del conflicto. Las necesidades son abiertamente discutidas. No hay un tema que no podamos discutir, no hay temas tabús. Se los pone sobre la mesa, se los discute, se los ve desde diferentes perspectivas y se expresa la necesidad mutua de resolver priorizando cuál. Y se utiliza habilidades de pacificación o recurren a la ayuda para ponerlas en práctica. Y ahí entramos nosotros, ahí entran ustedes que se están formando en mediación. Y la mediación entre las varias aproximaciones conceptuales y definiciones, se dice que es una actitud en la gestión de un conflicto por el que expertos ayudan a las partes enfrentadas en la búsqueda de sus propios acuerdos. Javier Alés. ¿Sí? Es un caminar, ¿sí? Donde expertos ayudan a las partes, esposo, esposa, la pareja, padres, hijos, entre los hijos, enfrentadas en la búsqueda de sus propios acuerdos, que ellos puedan construir, se les da la plena libertad y el protagonismo para que ellos puedan resolver los conflictos. ¿Qué modelos de mediación son los principales? ¿Sí? Estamos hablando de modelos de mediación como propuesta teórica de estos estudiosos investigadores de la mediación. Está el modelo Harvard, propuesto por Fisher, se basa más en el aquí y ahora y en la solución al conflicto que se da. ¿Sí? Identificamos el problema, el conflicto, las posturas y trabajamos en la resolución. Y hemos visto que principalmente se lo utiliza en temas políticos. El modelo circular narrativo, principal exponente,
su autora Sarah Kopp, que no se centra precisamente en la solución como un objetivo, sino en restablecer primero los vínculos comunicacionales y que como efecto lleven a la resolución. El modelo transformativo de Bush y Fowler. Ellos ven el modelo de la comunicación como una interacción que va a transformar, ¿no? Es decir, ya el conflicto no se queda como algo fijo, sino más bien ha sido una crisis que le hemos convertido en oportunidad y que nos puede llevar a resolver ese conflicto y a potenciar nuestra relación. Es un modelo transformativo. El modelo de contingencias estratégicas de Barnett y Hollenbeck, que veía principalmente el factor incertidumbre, el factor del contexto en el que se desarrolla el conflicto, ¿sí? No podríamos hablar de un conflicto encerrado, digamos, solamente en nuestra posición acerca de lo que es la vida, ¿no? No, sino que esa posición interactúa con otras posiciones. Estamos necesariamente inscritos en una realidad y esa realidad tiene diferentes factores que influyen. Y este modelo nos explica cómo podemos entenderlo, ¿sí? Hay una frase del filósofo Ortega y Gasset, es el hombre y sus circunstancias. Salva sus circunstancias, se salva él, ¿sí? Podríamos decir de esta manera que tratando de entender, de gestionar esas circunstancias, puede también tratar de entender y resolver los conflictos que afligen ese momento. Y un modelo muy interesante de profesor Pesqueira es la mediación asociativa, ¿sí? El modelo que prima el desarrollo personal, intrapersonal, desde la perspectiva de que no puedo ayudar a otros si primero no he resuelto mis conflictos, ¿sí? Es un modelo que enfatiza, que motiva al desarrollo de las capacidades personales, desde el diálogo, desde la escucha, desde la empatía, desde la introspección, que puedan llevar a generar esos valores como hábitos y como virtudes para el servicio del otro, ¿no? El modelo de la mediación asociativa. Habíamos visto también el ciclo del conflicto, ¿sí? Si tenemos una visión negativa, el conflicto va a tender a la escalada, como veíamos en las características que tiene el conflicto para que aumente. Sin embargo, si le damos una connotación de que sí es consustancial a nuestra relación, pero tenemos las herramientas para abordarla, las vamos a poder utilizar ahí, habilidades de comunicación, de acuerdo, de mediación. ¿Y el resultado cuál va a ser? Que no surjan resentimientos y que empáticamente, asertivamente, nuestras relaciones se mantienen o fortalecen, ¿sí? Esto va a reforzar aquella creencia, es decir, que la resolución de un conflicto no empieza y termina ahí, sino que sirve de base también para gestionar otro. Este modelo, llevado a nivel de nuestras relaciones interpersonales en el ámbito micro, diríamos que es un modelo que puede explicar la base de esa gestión del conflicto. Y a nivel macro también, ¿sí? Porque habíamos hablado de la cultura de paz, principalmente desde un modelo educativo, que tiene sus bases en la educación formal, escuela, universidad, pero también sus bases en la interacción extra de la educación formal, ¿no? Estamos hablando de la familia, en la calle, en la sociedad, en la comunidad. Pues bueno, entrando ya a nuestro tema como tal, vamos a ver de que la mediación tiene varias especialidades, ¿sí? Estas especialidades por el tipo de conflictos que aborda. Estamos hablando de la mediación familiar, intercultural, social, laboral, penal, educativa. Entre las principales, ¿sí? Vamos a explicar. Familiar, ¿qué es lo que nos convoca a este curso? Que vamos a ver principalmente los conflictos que se dan a nivel intrafamiliar,
en todo ese tejido de relación. Hay que entender que la mediación familiar excede, es decir, traspasa lo que es solamente el conflicto de pareja. Estamos hablando de conflictos paterno-filiales, conflictos de tipo herencia, de tipo empresa familiar, conflictos de tipo legal, ¿sí? La mediación intercultural, como su nombre lo dice, entre culturas. Bueno, muy asociado en estos tiempos, siglo XXI, donde muchas ciudades, muchos países tienen un desarrollo a nivel del cosmopolitismo, ¿sí? Hay un intercambio de culturas. Este intercambio, la migración de un grupo con una cultura a otro, va a generar ciertos choques, ciertas disputas, ciertos roces. Entonces, ahí es necesaria la mediación intercultural. También dentro de un mismo país se pueden dar aquellos, ¿no? Hay que entender que, como no, en Latinoamérica nuestros países son muy diversos, entonces de comunidad a comunidad la visión, la cosmovisión que se habla puede ser diferente de uno a otro para entender algo, ¿sí? Entonces la mediación intercultural va a servir, por ejemplo, para resolver problemas de convivencia en las escuelas cuando son varias culturas, procedencia de varias culturas. Va a ayudar también en una misma espacio geográfico, pero diferentes comunidades, a resolver, por ejemplo, temas, conflictos sobre la tierra. La mediación social. ¿Sí? La mediación social está muy relacionada a los problemas que se dan continuamente en el ámbito de la interacción institucional, urbana, ciudadana, ¿sí? Estamos hablando aquí conflictos de demandas sociales de los sindicatos, de los gremios, de las asociaciones, ¿sí? De la ciudadanía. Entonces, ahí se media. La mediación laboral, principalmente en el ámbito del trabajo, de las empresas. Y la mediación penal, muy relacionada con una de las áreas muy importantes, que es el de la justicia restaurativa, ¿no? Hay que entender que la justicia restaurativa no es mediación, pero es parte de este conjunto de herramientas que ayudan a resolver pacíficamente un conflicto. Y la mediación educativa, ¿sí? La mediación educativa tiene diferentes conflictos, desde aquellos que tienen que ver con la criada, papás, mamás, hijos, profesores, la institución, hasta los conflictos que se pueden dar entre los compañeros. Estamos hablando principalmente, por ejemplo, del bullying, del acoso escolar. ¿Ya? Entonces, si esta anterior gráfica nos hablaba de las especialidades de la mediación familiar, intercultural, social, laboral, penal, educativa, entre las principales, vamos a ver de que la mediación familiar ya tiene también su tipo de abordaje, ¿no? Ya específicamente en el plano familiar. Y aquí tenemos dos imágenes, una donde está la sombra de una persona que grita, podríamos imaginarnos una persona mayor, el papá, por ejemplo, y una imagen al lado, una fotografía donde está el mediador y un hombre y una mujer dándose la mano como signo de un acuerdo. El plan, el objetivo, lo que nos llena de sentido a los que trabajamos en la mediación es prevenir este tipo de situaciones conflictivas que van a estar marcadas por la escalada del conflicto, que pueden llegar a la violencia, y trabajar principalmente en la solución, en la resolución, en el restablecimiento de la comunicación. Y para esto, la mediación familiar va a trabajar en qué? Conflictos de pareja, conflictos de relación papá, mamá, hijos, conflicto de cuidado de los progenitores, conflictos en la empresa familiar, conflictos sobre la guardia y custodia de los hijos, y diferentes conflictos legales y de convivencia. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, conflictos de pareja, que se pueden ir dando desde la etapa del noviazgo, ya en el matrimonio, o ya en un proceso previo y post separación. ¿Sí?
Los conflictos de pareja, por tanto, van a ser continuos. No solamente los tenemos que relacionar directamente al divorcio, ¿no? No, el conflicto de pareja que va a ser un componente esencial de cómo se sostiene la familia, ¿no? La manera de cómo la pareja pueda gestionar esos conflictos va a ser proporcional también a la capacidad de equilibrio, de paz que pueda tener, que pueda adoptar a su familia. Un conflicto de pareja se puede dar, por ejemplo, desde la comunicación, desde diferentes posturas para organizarse en la casa. Pueden darse conflictos de pareja entremezclados con el ámbito afectivo, sentimental, que ha llevado al desgaste de la relación, pero que tienen como base la comunicación, ¿no? Y quizás se ha llegado a un punto donde ya no, la pareja dice, ya no me entiendo, ya no le entiendo, ya no quisiera estar con mi pareja, pero lo que necesita más bien es el reconocimiento, el reforzamiento, el empoderamiento y el conocimiento de la otra persona de sus necesidades. Entre ambos se puede transformar esa crisis en una oportunidad. Conflicto de relación, papá, mamá, hijo. Continuo, permanente, según épocas y según generación. Hoy podría estar marcado mucho por conflictos, por ejemplo, de gestión del tiempo, manejo de los dispositivos tecnológicos que nos pueden llevar a un cierto tipo de conflicto con niños, con nuestros hijos adolescentes, ¿sí? O problemas que tengan una larga data que no se los ha venido abordando y que pueden desencadenarse con el tiempo con un conflicto mayor, ¿no? Es decir, que no se haya dado la libertad para generar autonomía en los hijos, para no desarrollar habilidades de comunicación asertiva, para que no puedan generar ellos sus propios proyectos de vida, ¿sí? Entonces va a haber un choque, una disputa sobre aquello. Todos los conflictos, desde el ámbito de la mediación, hay que verlos como naturales, es decir, vamos a tender a normalizarlos en el sentido de que no se los va a ver como un conflicto irresoluble, como un conflicto muy extraño, sino más bien como la posibilidad de entender desde el conflicto cómo la familia también puede caminar, ¿no? Es cómo la familia puede dar un cambio a lo que está viviendo. Conflicto en el cuidado de los progenitores, ¿sí? Así como hay conflictos entre el papá y la mamá sobre el cuidado, la custodia y la tenencia de los hijos, con el tiempo puede ocasionar el conflicto de los hijos sobre quién cuida al progenitor, ¿no? A mi papá que ya está de avanzada edad, a mi mamá que ya está de avanzada edad, ¿qué hacemos? ¿En qué casa va a vivir? ¿Cómo le vamos a cuidar? ¿Sí? Más allá de los valores y visión que cada uno de ustedes y yo podamos tener sobre lo que es la unidad familiar, los conflictos van a estar ahí presentes, ¿no? Cuando hay ese choque de posturas y las condiciones, el contexto marque de que o uno u otra parte se discuten el que quiera cuidar o algo todavía más delicado, ¿no? El que no quiera cuidar. Los conflictos en la empresa familiar. Gran parte de nuestra economía se mueve por el emprendimiento, se mueve por la microempresa. Y estas microempresas tienen la característica de ser empresas familiares. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo gestionan la parte económica, comercial, de empleabilidad? Va a generar también conflictos en las relaciones entre ellos, ¿sí? Entonces, gestionar esto no va a ser lo mismo gestionarlo a la mediación familiar de una empresa familiar que una mediación laboral a una empresa grande, porque en la empresa familiar la característica que va a estar inserta ahí son los vínculos afectivos. Conflictos sobre la guarda y custodia de los hijos. Ya tiene esta su base legal, ¿no? Cuando ya se ha dado la separación, el divorcio. ¿Cómo se va a mediar para un régimen de visitas, de guarda y de custodia de los hijos?
y diversos conflictos legales y de convivencia. Por ejemplo, herencia o de convivencia, sin llegar al juicio, pero resulta de que el papá y la mamá no han abordado plenamente los deseos que tienen los hijos para realizar sus proyectos, ¿no? Pongamos el ejemplo de que alguien tiene una vocación para las artes o para el deporte, pero los papás no le han prestado atención y el hijo ha decantado en otro tipo de actitudes, en otro tipo de conducta. Entonces, llevar aquello a la mediación puede ser muy útil, muy beneficioso porque va a ser un espacio para comprender. Todos estos temas se los aborda y ya mañana con el trabajo de las técnicas vamos a ver un caso específico, ¿no? Cómo lo abordamos. Ahora trabajaremos, si esto es la mediación familiar, las características que debe tener el mediador, la mediadora. Tú nos estás siguiendo en este curso sobre gestión de conflictos en el ámbito familiar. Y les quiero mencionar este estudio que hizo la Universidad de Stanford y la Universidad de Berlín. Y la regla de las 10.000 horas. Ayer les había mencionado, pero esto neurológicamente lo explica, que 10.000 horas de práctica, 10 años de tesón e ilusión es el mínimo requerido para que una persona alcance la excelencia en la realización de una tarea compleja. Y para ello es necesario la dedicación intensiva a la actividad durante un tiempo prolongado. Estas 10.000 horas son el equivalente del 99% de transpiración de ellos. ¿Sí? Lo que decía, mis logros son 99% de transpiración y 1 de inspiración. Y esto también va a cualquier práctica profesional, ¿sí? De todas las áreas y por supuesto también al de la mediación. Porque lo que hemos visto, cómo se aborda y lo que vamos a ver ahora, las características que debe tener, es práctica, ¿no? Es como los pilotos aéreos sumar horas, o los médicos que tienen que sumar también horas en el ejercicio de su profesión, lo nuestro también va. ¿Y cuáles van a ser nuestras competencias? Quizás lo que se enfatiza desde la formación universitaria es el saber hacer y el saber conocer, ¿no? Y no se profundiza mucho en el ser. Y las competencias tienen una base, un gran desarrollo si es que atendemos a estas características. ¿Sí? Las competencias van a estar influenciadas, ¿por qué? Por las habilidades, por los conocimientos, por los motivos, por los valores, por los rasgos de personalidad, por las actitudes. Cuando hay una pregunta, ¿por qué haces lo que haces? El otro contesta, porque me gusta. Detrás de ese me gusta hay todo este conjunto, ¿no? De actitudes, de valores, de motivos que me llevan a desarrollar esa vocación. Entonces, hay una conjunción entre aptitud, esa aptitud, el ser apto para algo, con nuestra actitud, ¿no? El cómo lo hago, el cómo lo desarrollo. Y aquí vemos esta gráfica que si bien puede ser algo abstracta, nos puede ayudar a entender también el centro, ¿no? Una competencia va a ser esa conjunción de los tres conjuntos. El saber conocer, lo que conozco, el saber hacer, sé hacer algo, entonces sé hacer informes, sé aplicar un test, sé realizar una entrevista, sé, tengo conocimiento de lo que es la escucha activa, pero también el saber ser, ¿no? Y el saber ser va a ser, bueno, profundizo más con la escucha activa. Con la entrevista logro datos que no conocía. Soy capaz de ir más allá de lo que de forma evidente o manifiesta se ve. Entonces, desarrollar estas características nos pueden llevar a entender nuestras competencias. ¿Y cuáles son nuestras competencias dentro de la mediación? Facundo Manes, neurólogo argentino y connotado especialista en el tema de las neurociencias, habla que además de las capacidades que vamos a tener para desarrollar
nuestro trabajo, tenemos que trabajar continuamente en la motivación, en la atención y en el control mental. ¿Sí? Claro, para todos los que trabajamos en el área social y de salud, la motivación, la atención y el control mental van a ser parte de las habilidades, podemos decir cualidades, y por qué no decir también herramientas que cotidianamente las tenemos que llevar, para desarrollar un trabajo de calidad, excelencia, ético, pero para también cuidarnos mentalmente, en el sentido de que estamos sujetos al desgaste no solamente físico, sino también emocional, ¿no? Al burnout, al estrés laboral. Entonces, la motivación, la atención y el control mental nos va a permitir también trabajar las habilidades que queremos desarrollarlas en la medicina. ¿Y cuáles son estas características, estimados amigos? Y aquí entramos a nuestra segunda media hora. Esto, según Vallejo Gestoso, con su aporte en el 2010, en su libro sobre mediación, decían que las características del mediador son capacidad de ver más allá de lo evidente, capacidad de escucha activa, sentido del humor, convicción en lo que hace, ecuanimidad, prudencia, la ética, integridad por encima de todo, sobriedad, persuasión, la humanidad, sencillez, naturalidad, discreción, la observación, dotes de comunicador, poco apego al pasado. Si le quitaríamos el rótulo de mediador, que podemos colocar aquí psicólogo, podemos colocar arquitecto o podemos colocar matemático, educador, van a ser características que sí, porque tienen que ver con las cualidades de lo humano, ¿no? De lo humano en cuanto a esencia para relacionarlo con el otro. La diferencia es que si bien esas características, cualidades que serían lo ideal, lo llamado hacer en toda persona, en nosotros tiene que ser algo que lo desarrollemos continuamente, ¿sí? Algo que luego lo vamos a colocar permanentemente en la práctica. ¿Con cuál de estas ustedes se quedan? Seguramente con varias, ¿no? Seguramente con varias. Un saludo a Débora, a Guido, a Patricia, ¿sí? Estoy viendo a Claudia, a Tania, a María Cristina, a Luisa. Saludos a todos, ya vamos a leer sus comentarios y sus preguntas, pero son parte del carácter que tiene que tener el niño. ¿Qué más? Las habilidades. ¿Sí? Las habilidades están, es el camino que nos lleva a la virtud, ¿no? La habilidad va a tener una base del hábito, y el hábito lo reconocemos como esa afinidad entre la conducta y entre lo que me gusta hacer, ¿no? Es decir, entre mi amor a la vida, entre mi amor a mi trabajo, entre mi amor de lo que desarrollo y el hecho mío, ¿no? Entonces, el cruce de eso nos va a llevar a la habilidad. Entonces, estas habilidades, ¿cuáles tienen que ser? El cuestionar lo obvio y trabajar con preguntas, ¿sí? Es decir, no damos nada por sentado. Y lo que pueda resultar para algunos muy superficial, muy banal, o algo que no vale la pena contarlo, para el mediador sí. Entonces, ahí está la característica de la escucha activa, ¿no? De que la otra persona se sienta en esa libertad para poder hablar. De que todo lo que nos va a decir va a tener un espejo de libertad, de no prejuicio, de no estereotipo, de no juzgar. Ayer preguntaban, ¿qué será eso de la neutralidad? ¿Cómo podemos trabajar la neutralidad? Con la neutralidad como un concepto no solamente de no identificarse con ninguna de las partes, sí, pero además va a tener una base de, bueno,
además de no identificar, lo que le voy a dar es mucho más importante, ¿no? Le voy a dar una recepción, solo un reconocimiento. Va a ser antiambiente, es decir, entre las conversaciones, entre amigos, compañeros, se habla de salir de la zona de confort, ¿no? Y el antiambiente es también ver cómo salimos de esta zona de confort, cómo nos acostumbramos a algo. Ya es un debate que viene de siglos, ¿no? Incluso de milenios. Está, por ejemplo, la alegoría de Platón, que hablaba la alegoría de la caverna, ¿no? Y hay dos personas encadenadas al fondo de una caverna y ven al fondo el movimiento de unas sombras y para ellos era la realidad. Uno de ellos logra romper las cadenas, sale y descubre de que eran otros los que movían esos objetos que ellos pensaban que era real, ¿no? Vuelve y le dice a su compañero, mira, no es lo que creíamos que es, ¿no? Es otra la realidad. Y su compañero no le creía. Entonces nosotros tenemos que hacer también eso, ¿no? Los antiambientes, de poder ayudarles a ver desde otras perspectivas la realidad. Copensar y cosentir. Este prefijo co va a la compañía, ¿no? Al hacerlo juntos. Entonces, el copensar, el cosentir, va a utilizar, mañana vamos a trabajar estas técnicas, por ejemplo, del parafraseo, del aclarar, del resumir, de la connotación positiva, ¿no? Del ayudar a copensar desde, no lo había pensado desde ese punto de vista. ¿Y por qué no? Puede ser, quisiera intentar, ¿no? Una manera ya de romper el esquema que el prejuicio a veces nos encadena, ¿no? De solamente ver desde lo que estábamos acostumbrados a hacer. Y buscar lo posible, ¿sí? Esto diríamos que es una habilidad superlativa, porque buscar lo posible va a ir a trabajar en lo real, ¿no? En lo real. Antonio Escotado, filósofo español, dice, la realidad tiene un análisis infinito de los pormenores, ¿no? Se refiere a que la realidad la podemos analizar desde diferentes posturas y la podemos también de esa manera enriquecer, ¿no? En significado. Y buscar lo posible va a ser justamente analizar esa realidad para buscar soluciones que sean sostenibles, ¿no? Que sean factibles. No vamos a ser vendedores de humo, no vamos a permitir de que se den entre las partes soluciones que a priori sabemos que van a ser de muy corta duración, ¿no? Porque no van a ser factibles. Para que un acuerdo sea sostenible tiene que ser también posible, tiene que ser factible, ¿no? Tiene que ser equitativo. La comprensión de las fin de las partes, ¿sí? Ayer hablábamos de que, ¿cómo puedo empezar? Había una pregunta de una compañera que decía, ¿cómo empezamos a analizar el conflicto? Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico, ¿no? Y ese diagnóstico desde la mediación, ya el profesor Aleph lo decía, es la radiografía del conflicto. Entonces, esta radiografía del conflicto, que tiene esta sigla PIN, viene de posiciones, intereses y necesidades. Las posiciones es lo que uno quiere, ¿no? Y la otra parte también es lo que quiere. Los intereses, lo que cada parte quiere, para qué lo quiere, y las necesidades. Y aquí hay, desde el modelo Harvard, por ejemplo, un ejemplo, digamos, universal, ¿no? De las naranjas. Tenemos 50 naranjas, está el equipo rojo, está el equipo azul, cada uno quiere esa cantidad de naranjas. Entonces, se identifican las posiciones y rojo dice yo quiero las 50, azul dice yo quiero las 50, pero si nos quedaríamos ahí en las posiciones, no pasaríamos, ¿no? Seguiríamos en la parte emocional. Cuando está la tensión, cuando el uno le mira feo al otro, cuando no quiere ceder. Yo quiero 50, yo quiero 50. Es pasar aquí a los intereses. ¿Para qué? Entonces, el para qué abre
una primera gran fuerza, ¿no? Identificar para qué lo quiero. Bueno, hay varias posibilidades, ¿no? Hay varias opciones que para qué lo quiero. Pero, por ejemplo, uno puede querer hacer zumo de naranja y el otro que quiere hacer un dulce, una mermelada de naranja. Entonces, si ya has identificado los intereses, se puede ya trabajar también en qué pueden ceder. Para el zumo, dicen desde el ejemplo que, claro, lo que más se va a utilizar es la pulpa de la naranja. En cambio que para la mermelada vamos a utilizar mucho la cáscara. Ambos podrían ser ganadores. Entonces, aquí aplica lo del ganar-ganar. Claro, me dirán, es un ejemplo, pero la realidad va a tener diferentes tipos de conflictos. Sí, desde luego que sí. Pero si analizamos esas realidades de diferentes puntos de vista, seguramente vamos a ver, además de diferencias, coincidencias y puntos en los que cada uno puede ceder y que ese ceder no sea significado de error, ¿no? Porque le damos esa connotación. Ceder es perder, no, sino ese ceder para ganar. Resulta que cedo, pero a la vez estoy ganando. Estoy ganando en coste emocional mucho menor, estoy ganando en coste económico mucho menor, estoy ganando en coste vincular, afectivo, porque mantengo una relación de respeto con el otro. Y también, claro, puedo ganar en mis intereses porque no es que haya perdido todo, sino que tengo las posibilidades presentes y en el futuro todavía de incrementar. ¿Cuál es el guión del mediador? Porque todos tienen un ABC, ¿no? De lo que se tiene que trabajar y el cómo se trabaja. Bueno, y si veríamos desde arriba, abuelo de águila, ¿qué es lo que hace a ver un mediador? Un mediador va a tener estos pasos, ¿sí? La premediación. La premediación, como su nombre lo dice, el prefijo pre, antes de la mediación, lo que explico a cada una de las partes es en qué consiste la mediación. Entonces ahí se les explica, la mediación es un método para la resolución pacífica de los conflictos, es voluntaria, ¿sí? No es para nada coercitiva, va a los principios de buena fe que tienen las personas, es decir, al ser voluntaria es porque quieren o tienen la leve esperanza de que esto sí se pueda solucionar. Entonces les damos las características de cómo es y en qué consiste. El encuadre o pautas de comportamiento, ¿sí? Ahí fallamos la cancha. Y hablamos de lo que va a ser el trabajo ya propiamente dicho enlazado. El tiempo, en igual cantidad a cada uno se le va a asignar, en las condiciones de respeto mutuo en las que vamos a hablar, el colocar en claro la libre expresión en cuanto a la posibilidad de poder hablar abiertamente de los temas, pero poderles abordar también no solamente desde la emoción, ¿no? Desde la ira, desde el enojo, o desde la pena, desde el llanto, sino también desde la posibilidad de construir soluciones. Cuando ya tenemos la premediación, el encuadre, entonces pasamos, ¿no? al cuéntame, que sería el escuchar al esposo, a la esposa, a la pareja, a los hijos, ¿sí? Una familia. Aclarar el problema, ¿sí? Aclarar el problema, sí. Ahora sí, es esto lo que tú querías, yo no lo había pensado, yo no lo había visto, yo no lo entendía de esa manera. Aclaramos el problema para que para las dos partes sea lo mismo. ¿Sí? A veces se dice en las canciones o en el diálogo, vivimos en la misma casa pero no nos entendemos, parece que habláramos otro idioma. Y en la mediación, aclarar el problema es eso, ¿no? Llegar a entender, a clarificar. El primer acuerdo, por tanto, va a ser identificar cuál es nuestro conflicto principal. Luego, las reuniones privadas, también conocidas como caucus, ¿sí? Las reuniones privadas van a tener el objetivo de que en la privacidad de cada una de las partes se va a poder entender sus razones, sus motivaciones, también la posibilidad de que ellos nos digan qué propuesta de solución tienen, que quizás en presencia de la otra al principio no se animan a dar, ¿no? Entonces, el caucus es muy recomendable
cuando la tensión es fuerte, ¿sí? Entonces, a nivel privado, se hacen esas sesiones para que luego, en conjunto, el mediador pueda, de manera muy respetuosa, muy ética y muy sutil, ayudar a que cada uno pueda entender la posición del otro. A proponer soluciones. Aquí entramos a trabajar, recuerdan, de las posiciones, ahora los intereses. Ya sé para qué son los intereses. ¿Cómo lo puedo hacer, no? ¿Qué propongo? He identificado el problema, he identificado también mis emociones, por qué me enoja o por qué estaba así, pero ahora quiero trabajar en la solución. ¿Qué es lo que yo quisiera? Y ahí tratamos de calibrarlo con el otro, ¿no? Proponer soluciones va a ser un trabajo de sintonía, ¿no? De ver que sí, que no, que se puede, que cada uno puede ceder, pero que sea equitativo. Llegar a un acuerdo. Y eso es redactar conclusiones al final, ¿no? Entonces, estas son las, podríamos decir, el guión base del mediador, y que así, de manera muy breve y corta, les puedo explicar. Claro que sí, esto supone este estudio del Levitine, ¿no? De la Universidad de Stanford y Berlín. 10.000 horas hay que tener, ¿no? Uno ya tiene un caso, 2 casos, 3 casos. Bienvenido, excelente. Hay que sumar más casos. Y entonces esos casos hay que trabajar también en nuestro modelo asociativo, del que habla PT. Reconocer nuestras limitaciones y trabajar en nuestras potencialidades, ¿sí? Entonces, conforme tengamos, como dicen eso, tienen su lema en Japón para la educación, ¿no? Y les dicen, el mejoramiento continuo es la humildad por aprender. Esa humildad por aprender al mediador le llevaría, claro, va a ser sinónimo, por una parte, sí de leer, sí de la parte autodidacta, sí de hacer estos cursos MOOC, sí de inscribirse a seminarios, webinars, pero por lo otro, combinar siempre con la práctica, ¿no? Entre teoría y práctica. Funciones y roles del mediador, ¿cuáles van a ser? Inaugura los canales de comunicación que la hacen más eficaz. Es quien legitima y ayuda a todas las partes a reconocer los derechos de los otros. Es fuente de información y habilidad. Es el instructor que educa a los negociadores. ¿Sí? Otros definen a la mediación como una negociación asistida. Claro, porque si estamos hablando de que el mediador no va a ser el protagonista, sino las partes, lo que hacemos es que las partes, papá, mamá, la pareja, los hijos, puedan ellos generar sus propias soluciones. Pero para que generen tienen que negociar. Y al negociar en la premediación, en el encuadre y en las entrevistas, porque vamos a dar también pautas de sostenibilidad, que para que pueda llegar a un acuerdo sostenible, lo que tienen que pensar ellos es en equidad. Y una manera de trabajar la equidad es desde la empatía, ¿no? Es reconocer qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, pero también qué es lo que quiere y qué es lo que necesita el otro. Otra de las funciones y roles del mediador es el multiplicador de los recursos que suministra asistencia procesal a las partes y las vincula con expertos y recursos externos, ¿sí? Una mediación no es solamente la sala, las sillas o el sofá, y eso no es que utilizamos. No, quizás se va a necesitar la asistencia de otros profesionales, ¿no? Si va a ser en el ámbito legal, trabajar con abogados, si va a ser en el ámbito, no sé, estamos hablando de algún especialista en el área de la medicina, que necesitemos su consejo, ¿no? Su informe sobre lo que se está trabajando, va a ayudar. Entonces, por eso se habla de que somos un multiplicador de recursos. Y es el explorador de los problemas y permite que las personas en disputa examinen el conflicto desde diferentes puntos de vista. En eso sí, ¿no? Lo que Edward de Bono propuso con el pensamiento lateral, y ese es su libro de los sombreros para pensar. Recuerden, cada uno de los sombreros era de un color diferente y cada color planteaba el cómo uno se sentía y qué es lo que quería. Bueno, aquí es eso, ¿no? Aquí es eso. Somos exploradores y tenemos que ver, ¿no? Así como yo está
cámara la puedo volcar de un lado a otro y puede variar la perspectiva, aunque levemente, pero imaginémonos en el pensamiento es lo mismo, ¿no? Si hacemos un ejercicio antes de dormirnos de analizarnos y desde vernos desde la posición del cómo me ve mi pareja, qué es lo que ella siente por mí, qué es lo que aprecia de mí, puede ir entendiendo también algunas características, ¿no? No solamente ya para posicionarme y por qué así, ¿no? Sino para entender, claro, ella lo debe entender por esto o por lo otro, ¿no? Y lo mismo, es un ejercicio continuo. Y aquí esta exploración, desde luego, va a ayudar a que las partes puedan ver de otra forma. Y por último, cuestiona y se opone a las partes que afirman metas extremas o poco realistas y toma la iniciativa de impulsar negociaciones mediante sugerencias de procedimiento. Hay un apoyo coherente, ¿no? Esto no es buena voluntad, como decimos, no es suficiente a veces la buena voluntad. No queremos que tus oraciones, pon lo mejor de ti, pon lo mejor de tu parte. Sí, eso es importante, pero no es todo. ¿Sí? Estamos viendo que es todo un proceso y una estructura que va a acompañar. Y esa estructura como base va a tener el conocimiento y la práctica. Resumiendo, digamos, casi poéticamente, Manuel Calviño dice, ¿qué es un psicólogo? Es un amigo de la esperanza y un constructor del bienestar humano. Yo diría también que el mediador es eso, ¿no? Y un profesional también. Es un amigo de la esperanza y un constructor del bienestar humano. ¿Por qué? Porque siempre, por más difícil que esté la situación, como el ejemplo que estaba ayer, vimos de Margaret Mead, y el primer caso de civilización sería cuando se fracturó un fémur de una persona y le ayudaron y le curaron. Ese fue el primer acto de la civilización en la humanidad. Digamos, somos amigos de la esperanza. A pesar que algo esté fisurado, fracturado, roto, vemos de que todavía se puede hacer algo, ¿no? Somos constructores del bienestar humano. Bien, estimados, aquí les espero para que me escriban al correo electrónico y al celular. Ahora voy a pasar a leer sus comentarios y preguntas. Saludos a Luisa Alejandra Chacón. Dice, conflicto de relación. ¿Es más notorio cuando se vive en una familia ampliada, es decir, con abuelos, tíos, etcétera, o solo es la relación entre padres e hijos? Tienes toda la razón, Alejandro, ¿no? Se da en todo tipo de familia, ¿no? La nuclear, la extensiva, la monoparental, ¿sí? Entonces, excede solamente a aquella familia que va a ser, digamos, la tradicional, ¿no? Papá, mamá, hijo, ¿sí? Puede ser también la extensiva. Luisa Alejandra Gaitán, frente a lo que dices, el mediador debe estar muy claro en sus características del ser. No importa su profesión, sino la habilidad que desarrolla fundamentada en su capacidad de ser y ver desde allí a los otros que están involucrados en una situación conflictiva. Exacto, ¿no? Tal cual como lo describes y con esa precisión y de forma clara y concisa, ¿no? No importa la profesión. De hecho, en las convocatorias que se hace para mediadores, no existe una profesión base, ¿no? Que sea psicólogo, trabajador social o abogado, depende de las legislaciones, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos lo que sí piden es ya una formación como mediador, ¿no? Lo que sí hay que entender la profesión no solamente como el título, ¿no? El diploma, sino la profesión como un proyecto vocacional permanente. Nos vamos formando en el hacer. Luisa Alejandra, muy participativa, dice, en una pareja en conflicto, ¿no será mejor antes de aclarar el problema hacer las reuniones privadas como para escuchar a las dos partes y ahí sí determinar el problema, que no necesariamente puede ser el mismo para cada una de las partes? Pueden identificarse que cada uno ve como problema una circunstancia distinta. Sí, totalmente, ¿no? Ahora, claro, hacemos la premediación, explicamos qué es la mediación, hacemos un encuadre, cómo vamos a trabajar, y ya en el desarrollo, cuando ya nos organizamos para el caucus, exacto, trabajamos, ¿no? Para ver cuál es la posición de cada uno, cómo lo entendían, ¿sí? ¿Por qué? Puede haber, hay casos y casos, ¿no? Uno abiertamente puede decir, bueno, yo cedo, la verdad que
no lo estaba entendiendo de esta forma el conflicto, pero en muchos casos lo que va a necesitar es un espacio más para decir, sí, sabes, lo que yo quisiera trabajar con esa persona. Liz Ángela, saludos a Liz Ángela Sotomayor. Dice, buenas noches Gonzalo, después de conseguir mediar en un conflicto, ¿se debe hacer seguimiento cada cuánto? Bueno, cuando se hace el acuerdo, el acta de acuerdo, ahí se coloca algunos puntos, ¿no? Unas cláusulas donde se dice, bueno, vamos a tener una sesión al mes para ver cómo está esto, ¿no? Por una parte, la mediación como principio de voluntariedad y buena fe confía en esencia en esa palabra de honor que se tiene, ¿no? Confío en ti. Quizás es el valor esencial, ¿no? La integridad como confianza. Pero sabemos de que, además de la confianza, tenemos que operativizar, ¿no? Saber cómo lo están cumpliendo. Para eso hacemos el seguimiento, ¿sí? Una vez al mes para reconocer, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces? Bueno, va a depender del caso. Si es una solo un seguimiento, o dos, o tres, dependiendo, ¿no? Pero no hay que, digamos, confundir mediación con psicoterapia, pero sí podemos hacer mediación y el seguimiento para reconocer cómo está, ¿no? Cómo se está cumpliendo la cosa. Patricia López, en caso de que uno de los integrantes de la familia no desea ser partícipe de la reunión, siendo que dependa de ella la aclaración de los supuestos conflictos, ¿cómo proceder? Bueno, muy interesante. Saludos a Patricia. Aquí es necesaria la buena, ¿no? La voluntariedad. Si una de las partes no asiste, no se da, ¿no? Y esto a veces lo vemos en los conflictos, digamos, que son muy conocidos en el ámbito de los medios noticiosos, por ejemplo, temas políticos, ¿no? Una de las partes no quiere negociar, se cierra. Cuando una de las partes no quiere, no se puede avanzar. Aquí es necesario hacer, ¿no? Por ejemplo, la primera instancia es tener esa posibilidad del encuentro con el otro. Si no se da aquella primera, bueno, no, ¿no? Es lo que en la negociación se trabaja como el MAN, ¿no? La mejor alternativa al acuerdo negociado. Si una de las partes no cede o no quiere, bueno, trabajo lo que yo ya tenía como otra alternativa. Lamentablemente, digamos, en casos de mediación, si algo no se da por la vía de la mediación, a veces recurren directamente al litigio, ¿no? La parte judicial. Enitaria, buenas noches. ¿Cuántas mediaciones se pueden realizar a una pareja en caso de que haya reincidencia en los conflictos? Bueno, seguramente mediación una, ¿no? Quizás te refieres más a la sesión. Va a depender del tipo de conflicto. Mañana nos vamos a plantear, por ejemplo, un caso de cuántas sesiones se duran, pero tú dices, se puede realizar una pareja en caso de que haya reincidencia en los conflictos. Una mediación nos va a servir para entender cuál es la base de los conflictos, ¿no? Y de esos priorizar, ¿no? ¿Y por qué? Vemos de a veces la raíz de varios es un problema esencial, ¿no? El que no reconocía al otro, el que no le daba su espacio, el que mi ego era muy alto, el que no le daba el respeto y la consideración a la otra persona, o viceversa. Entonces, entender aquello nos puede llevar a ver cuántas sesiones, pero cuando se habla, digamos, de la mediación en su ventaja en cuanto a coste emocional y psicológico, justamente a que el coste económico también es menor, ¿no? Porque es menor cantidad de tiempo, me refiero al número de consultas que se trabaja, ¿no? Fabiola Cox, vocación y experiencia van de la mano. Creo que es importante bajar la guardia de los involucrados a la hora de mediar su conflicto. Sí, ¿no? Si algo se aprende en la mediación cuando se transforma, cuando se hacen los estudios, las investigaciones con los grupos focales posteriormente, ¿qué le ayudó a la mediación? Generalmente, y esto es un testimonio que se los digo por lo que cuentan las personas, es que mi vida cambió, ¿no? Me siento más ligera, me he acostumbrado a ya no cargar esa mi mochila que estaba más llena de piedras, tenían las piedras como los conflictos, ya soy capaz de ceder, de entender, ¿no? Me ha ayudado, antes estaba muy cerrado, entonces ayuda.
Y María Cristina dice, no puedo entrar al WhatsApp. Bueno, vamos a ver cómo te podemos ayudar a intentar. Y Howard Geran dice, ¿cómo se aborda cuando el caso es que se rompen los acuerdos muy pronto? Bueno, buena pregunta. Si se ha roto muy pronto, es que no ha habido un acuerdo que sea sostenible y equitativo. Cuando no se cumplen esos dos principios, generalmente se rompen rápido, ¿no? Es decir, no ha habido la factibilidad. Y lo que el mediador, la mediadora tiene que ver es que esto sea factible. Bien, estimados amigos de toda América, de norte, centro y sur, ha sido un gusto compartir esta hora con ustedes. Cualquier consulta técnica, por favor, a alumnos@edg.es. Cualquier consulta sobre temas de mediación a gonzalo@edg.es. También tienen WhatsApp. Y bueno, mañana nos vemos igual a esta misma hora y desde la plataforma pueden acceder a las clases grabadas. Ha sido un gusto, que estén muy bien. Buenas noches.